Masejet Babakamadav Peizain Amudalef 87a, 20 líneas de arriba para abajo. Dice la Mishnah de Homer Beadam y Beshor. Sheadam Meshalem Nezek Tzar Ripuy Shevet Uboshet Meshalem Dme Veladot. Beshor no Meshalem Ela Nezek Upatur Midme Veladot. Nos dice la Mishnah. Una persona que golpea a otra persona es más estricto en relación cuando un toro golpea a una persona. ¿En qué es más estricto? En lo siguiente: una persona que golpea a otra persona y le hace una herida, tiene que pagar, ¿qué? Como hemos visto anteriormente ya varias veces, 5 cosas. Nezek, el valor del daño; Tzar, el sufrimiento; Ripuy, el valor de la curación; Shevet, el valor de la incapacidad, desempleo; y Boshet, que es el valor de la humillación. Y adicionalmente, en caso que una persona golpeó a una mujer embarazada y eso causó que aborte la mujer, también tiene que pagar el valor de los fetos. ¿Sí? Sin embargo, un toro que golpeó y causó una herida a una persona, en ese caso no tiene que pagar 5 cosas, sino nada más Nezek, el valor del daño. Y adicionalmente, si el toro corneó, dañó o golpeó a una mujer embarazada y causó que aborte, no tiene que pagar por los fetos, sino nada más por la herida, por el daño que le causó a la mujer, sin los fetos. Los fetos no tiene que pagar. Entonces sale de tal manera que una persona que golpeó a otra persona es mucho más estricto en relación a un caso que un toro golpeó a una persona. Sigue siendo la Mishnah. Hamaketa vive etimo velo asabaim jabura vejovel bejavero beyom akipurim hayav bekulam. החובל בעבד עברי חייב בכולם, חוץ מן השבט בזמן שהוא שלו. החובל בעבד כנעני של אחרים חייב בכולם. רבי יהודה אומר, אין לעבדים בושת. Nos dice la Mishnah en esta parte lo siguiente: una persona que le golpea a su papá o a su mamá, un hijo que le golpea a su papá o a su mamá, pero no asaba en jabura. ¿Qué significa lo asaba en jabura? No le sacó sangre, no le hizo herida, nada más le golpeó y les dolió y todo, pero no le hizo herida. De tal manera que no hay pena de muerte. Explico, en la Torah está escrito que cuando un hijo le golpea a su papá o a su mamá hay pena de muerte, pero eso es únicamente cuando le hace una herida. Si no, no hay pena de muerte. Si no le hace herida, no hay pena de muerte. Igualmente, o similarmente, cuando una persona le golpea a su compañero en Kippur y le sacó una herida, ¿hay pena de muerte? No, hay caret. Por ende, en estos ambos casos, ya que no hay pena de muerte física, ¿sí?, aún se mantiene la obligación de pagar el hijo. En el primer caso, el hijo al padre o a la madre. Y en el segundo caso, la persona a su compañero en Yom Kippur, tiene que pagar las 5 cosas: Nezek, Tzar, Ripuy, Shevet, Uboshet. Y no lo exentamos de eso porque no hay pena de muerte. Y explico un poquito más, como ya vimos anteriormente. Si hubiese pena de muerte, aplicamos la regla que se llama, muy bien, Kamle Bet Rabba Mine, que le damos la pena de muerte y se exenta de esto. Pero aquí, ya que no hay pena de muerte, no se exenta de estos pagos. Igualmente nos dice la Mishnah, una persona que golpea a un Ebed Ibrí, que es un Ebed Ibrí, un esclavo hebreo, ¿sí?, tiene que pagar las 5 cosas. O mejor dicho, tiene que pagar todo menos el Shevet. ¿Qué es el Shevet? La incapacidad, el desempleo, que en el caso que el Ebed Ibrí pertenece a uno mismo, pues no tiene que pagar por el desempleo. ¿Por qué? Porque el empleo de él de por sí, ¿para quién es? Para mí. Entonces no tengo que pagar por el desempleo. Sigue siendo la Mishnah. ¿Qué pasa a una persona que golpea a un Ebed Kenani, un esclavo kenanita, que pertenece a otros, no a uno mismo, que pertenece a otros? En este caso tiene que pagar todo: Nezek, Tzar, Ripuy, Shevet y Boshet. Sin embargo, Rabbi Yehuda discute y dice, no señor, en esclavo no existe humillación, no existe pagar por humillación. Estoy de acuerdo contigo que hay que pagar Nezek, Tzar, Ripuy, Shevet, pero Boshet, humillación, no hay que pagar porque esclavos no tienen humillación, por ende no hay que pagar. Obviamente vamos a explicar la discusión entre ellos con más detalles en la Gemara. Sigue siendo una Mishnah, Jeresh Shoteve Katan Pegiatam Ra Ajover Baem Haya Baem Shechalu Bajerim Peturim. Lo dice la Mishnah, un Jeresh, que es un Jeresh, un sordo, ¿sí? Un Jeresh es un sordo. Shote es una persona que tiene un trastorno mental, trastornado. Katan es un menor. Dice la Gemara, esas 3 personas, el que viene en contacto con ellos siempre sale perdiendo. ¿Por qué? Porque si les pegas a ellos, tienes que pagar por el daño que le causaste, si le golpeaste. Y si ellos te golpean a ti, están exentos. O sea que uno siempre sale perdiendo. Si tú le golpeas, tienes que pagar. Y si ellos te golpean, ellos no tienen que pagar. העבד והאישה פגיעתם רעה, החובל להם חייב, והם שחלו באחרים פטורים, משלמים לאחר זמן, בגלל שהאישה נשתחררה העבד, חייבים לשלם. Similarmente, pero no igualmente, similarmente un esclavo kenanita y una mujer, también el contacto físico con ellos no viene bien. ¿Por qué? Porque si tú les golpeas a ellos, a una mujer casada o a un esclavo kenanita, ¿sí?, tienes que pagar por el daño, Nezek, Tzar, Ripuy, Shevet, Boshet, todo. Sí, bueno, Boshet depende si es esclavo kenanita, como vimos antes, pero tienes que pagar por lo que causaste.
Sin embargo, si ellos, el esclavo cananita o la mujer, te pegaron a ti y te causaron un daño, están exentos de pagar. ¿Por qué? Porque un esclavo cananita no tiene nada lo que pagar de él, porque pertenece a quién? Al amo. Y una mujer casada también todo lo que pertenece a la mujer de quién es? Del esposo, entonces no tiene con quién pagar. Se está exenta de pagar. Pero eso sí, en este caso, en el caso que el esclavo cananita fue liberado, posteriormente, después de años o lo que sea, o la mujer fue divorciada, en este caso sí obligamos a la mujer o al esclavo pagar por el daño que habían hecho, porque en verdad en este caso sí están obligados a pagar. La razón que no pagan es porque no tienen con qué pagar. Pero cuando ya se divorcia la mujer o el esclavo queda liberado, que ya tienen con qué pagar, pues ahí ya lo obligamos a pagar la deuda pendiente. Culmina la Mishnah diciendo: Hamakea vive imo veasaba en Javurá, vejovel bejabreo beshabbat, patur mikulam. Neshudino melshov, vejovel betkenani shelo, patur mikulam. No dice la Mishnah, ¿qué pasa a un hijo que le pega a su papá o a su mamá y sí les hace Jaburá? ¿Qué significa Jaburá? Herida, se le sacó sangre. Entonces, en este caso, ¿qué hay? Pena de muerte. Igualmente, en un caso de una persona que le golpea a otra persona y le hace una herida, ¿cuándo? En Shabbat. No en Kippur, en Shabbat. Que en Shabbat la consecuencia es que, ¿qué? Pena de muerte. En esos casos, ya que hay pena de muerte, Kamle Bedarrapaminé, y por ende se exentan de los daños monetarios, y no tienen que pagar nada de eso. Y culmina y la Mishnah añade y dice: ¿qué pasa a una persona que golpea a un Evet Kenaanita que le pertenece a él mismo? También en este caso va a estar exento de todo. ¿Por qué? Porque si le pertenece a él, es como si fuese un objeto que le pertenece a él, pues no tengo que pagar por nada. Si el mismo amo le pegó al Evet Kenaanita, obviamente no es debido, todo lo que tú quieras, pero si le pegó y le causó una herida, pues no tiene que pagar nada. ¿Por qué? Porque le pertenece 100% a él, al mismo amo. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara: Bae minera belazar merab. Ajovel bebat ketana shel acherim. Javala lemi. Mi amrinan kevan de akni le rachamana shevach neurim leav. Javala nami de avu ave. Maitama de af chatemi kaspa. O dilma shevach neurimu de akni le rachamana. De ibai le memsar le mukashrin. Matzi masar. אבל החבלה, כיוון דאיבאי מתחבל בה לא מצי חביל, לא כאן אלא רחמנה. Rabbi Elazar tiene la siguiente duda y se la hace a Raf. Presten atención bien. Pero antes de decir la duda, recordemos lo que hemos visto hace ya varias veces. Lo hemos visto, pero hace mucho tiempo. O sea, no últimamente. Una mujer tiene 3 etapas en su crecimiento. Ketaná, que es hasta los 12 años. Nahara, que es después de que trajo Simanim, de 12 años hasta 12 años y medio, por 6 meses. Y Bogeret, que es después de los 2 años y medio. Cuando la niña, la mujer, está en Ketaná, etapa de Ketaná, pues está en jurisdicción completa del padre. El trabajo, si ella gana dinero, pertenece al papá. El Kesef Kiddushin, si el papá recibe Kiddushin por ella y recibe dinero, ¿a quién pertenece ese dinero? Al papá, ¿sí? Si la quiere vender el papá como esclava, puede venderla. ¿Y el dinero es para quién? Para el papá. Igualmente así aplica en Nahara, menos en un punto venderla como esclava, que ya Nahara no la puede vender. Pero en Bogeret no está bajo su jurisdicción del papá más y ya no recibe el papá nada por ella. Rabbi Elazar a continuación se refiere a una Ketaná, que como vimos en Ketaná, sí, en Ketaná está bajo la jurisdicción del papá. Y nos pregunta lo siguiente Rabbi Elazar: ¿qué pasa si Shimón, por decir, tiene una hija que es Ketaná? Viene Reubén y le golpea y le hace una herida. ¿A quién? A la hija de Shimón, a la hija de otros, no a su propia hija, mientras que es Ketaná. ¿Sí? ¿A quién? Obviamente Reubén tiene que pagar por el daño. ¿A quién le tiene que pagar? Por un lado podemos decir, mira, de la misma manera que la Torah nos dice Shevach Neurim le había, que los gananciales de la niña pequeña y Nahara en diferentes circunstancias pertenecen a quién? Al papá, ¿sí? Los gananciales, y la puede vender como esclava y puede recibir los Kesef Kiddushin, como dijimos ahorita, los gananciales son para el papá. Pues también aquí, cuando tú vienes y le pegas a esa niña y ahorita la niña se desvalorizó, ¿sí? Se perjudicó, pues ahorita el papá lo va a poder vender, Shimón lo va a poder vender como esclava por menos. Entonces debería ser que también ese ganancial debería ir para quién? Para el papá. Entonces deberías de pagar a Shimón. O por otro lado podemos decir, no. Todo lo que la Torah le da las gananciales al papá, ¿sí? Es, por ejemplo, el Kiddushin. ¿Por qué? Porque el Kiddushin, el papá, está en sus manos
consagrarla con un mukashrin. ¿Qué es mukashrin? Una persona que tiene furúnculos por todo el cuerpo. O sea, está en sus manos en contra de la voluntad de ella de consagrarla. O sea, está permitido. Él lo puede hacer. Y ya que él lo puede hacer y está en sus manos, pues obviamente el dinero de eso va para ¿quién? Para él, porque está en sus manos. Pero aquí, ¿el papá puede pegar a la hija? No puede pegar a la hija. Entonces, ¿por qué vas a decir que en este caso que le va a pagar? Que en este caso, si no le puede pegar, pues porque el ganancial de la pegada que le hicieron, del golpe que le dieron, va a ser para él. ¿Sí? O sea, puede ser que todos los gananciales que van para el papá es únicamente cuando el papá tiene el derecho y el permiso a hacer eso. Pero en este caso que no, puede ser que no. Esa es la duda de Rabbi Elazar que se la hace a Rab. Le responde Rabbi Elazar a Marle, los dicta Torah leab el ashevach neurim bilbad. Le responde Rab a Rabbi Elazar, la Torah nada más lee los gananciales que mencionamos antes al papá. Pero el valor del daño no se le paga al papá, sino ¿a quién? A la niña, como el segundo lado que dijimos antes. ¿Por qué? Porque el papá no tiene el derecho de pegarle. Ya que no puede pegarle, pues no le damos las gananciales a él. Así le respondió Rab a Rabbi Elazar. O sea que, repito, el valor del daño de una niña chiquita de otros, en el ejemplo que vimos de la hija de Shimón, que Reuben pegó, ¿a quién va? No para el papá, sino para ella. Eitive, Hajovel bebe dibri hayav bekulam, chutz min hashevet bizman sheu shelo. Escuchen bien. La Gemara le pregunta a Rabbi Elazar a la respuesta de Rab de nuestra Mishnah. ¿Qué vimos en nuestra Mishnah? Que una persona que golpea a un Ebed Ibrí, ¿sí? Que golpea a un esclavo hebreo, tiene que pagar todas las cosas, menos el Shevet. ¿Por cuándo? Cuando el esclavo hebreo es del mismo, no tiene que pagar ¿qué? Shevet. Otra vez, ¿qué vimos en la Mishnah? Una persona golpea al Ebed Ibrí, nos dice la Mishnah, la persona que golpeó tiene que pagar todas las cosas, menos el Shevet en caso que el Ebed Ibrí es del mismo. ¿Y por qué? ¿Por qué Shevet? Shevet, que es incapacidad de desempleo. ¿Por qué no tiene que pagar? Aparentemente muy sencillo, porque el trabajo del esclavo, ¿a quién pertenece? Al amo. Entonces, ¿por qué voy a pagar por desempleo? Dice la Gemara, entonces si es así, también el papá, ¿sí? Debería recibir, cuando le hacen un daño a su hija, Shevet. ¿Por qué? Porque si la hija trabaja y gana dinero, ¿para quién va ese dinero cuando es Ketaná? Para el papá. Entonces el Shevet, cuando la golpean, debería ser ¿de qué? Del papá también. Entonces, ¿por qué tú me acabas de decir que no le damos al papá nada, sino esto todo para la hija? Será tienes razón, Amara Valle, Moderra, Beshevet, demasiada Chad Bagruda, Buabe. Todo lo que yo te dije que pertenece a la hija es todo menos Shevet. Shevet definitivamente pertenece ¿a quién? Al papá. Porque ya que el trabajo de ella pertenece al papá, de la hija pertenece al papá, pues el Shevet definitivamente es para el papá. Y todo lo que te dije que es para ella, repito, es ¿sobre qué? Sobre el resto de las cosas. Sigue preguntando la Gemara, Eitive, Jovel vino Gadol, y tenlo miad, vino Katan y hacelo segula. A Jovel evitó patur velod, el ajerim shechablu ba, hayavim liten le había, a Hanami beshevet. La Gemara pregunta ahorita la siguiente baraita. ¿Has escrito una baraita? ¿Qué pasa una persona, un padre, que golpea a su hijo grande? Dice la baraita, en este caso el padre tiene una obligación de inmediata de pagarle todos los pagos necesarios que tiene que hacer un papá, todos los pagos que tiene que darle una persona que golpea a otra. Entonces el papá va a tener que darle al hijo los 5 pagos. ¿Qué pasa si el papá le pegó al hijo pequeño? Entonces en este caso ya hace lo segula. ¿Qué es segula? Vamos a ver después con más detalles. Un fideicomiso. O sea que con el dinero lo ingrese en algo, fideicomiso, para que ahí lo metamos. A ver que segula es comprar un Sefer Torah, sí, vamos a ver después. Segula es invertir ese dinero. O sea, tiene que pagar al hijo pequeño también. O sea, si el papá le pegó al hijo pequeño, tiene que pagar, pero no se lo da a él porque el niño chiquito no lo puede cuidar. Entonces, hace algo con eso, como un estilo de trust, un fideicomiso, y después eventualmente el hijo tiene provecho de eso. ¿Qué pasa respecto a una niña? Todo esto es hijo grande, hijo pequeño. ¿Qué pasa cuando un padre golpea a una hija pequeña? Dice la varita, patur, está exento. Y no nada más que está exento, sino que inclusive si otras personas golpearon a la hija de él, ¿sí? Que es pequeña, tienen que pagarle, ¿pero a quién? Al papá. Es una contradicción con lo que vimos antes. Rab dijo antes que cuando le golpean a una niña pequeña que no es de él sino de otros, ¿a quién le pertenece ese dinero? A la niña y no al papá. Aquí vemos Meforash que si el papá le golpeó a su propia hija, está exento de pagar. Y si otros le golpearon a la hija de ese señor, ¿tiene que pagarle a quién? Al papá. Contradicción, no como Rab. Dice, no, aquí que dice que hay que pagarle al papá, está hablando sobre ¿qué? Shevet.
Que Shevet, como dijimos antes, seguro va para el quién, seguro va para el papá. Ok, ya que trajimos esta braita, esta última, la Gemara ahorita viene y explica y analiza la misma. Dice la Gemara, ubivno gadol iten lo miyad, urminhu ajovel bemana ubivnotav shel acherim, gedolim iten lahem miyad, ketanim yaseh lahem segula, bemana ubivnotav shelo patur. La Gemara pregunta sobre la última baraita que vimos, ya vimos la primera baraita, ¿sí? Que es la última que acabamos de leer, de una segunda baraita. Hay una segunda baraita que dice Meforash, lo siguiente: una persona que golpea a sus hijos e hijas, perdón, no a sus hijos, una persona que golpea a hijos e hijas de otra persona. Reubén golpeó hijos e hijas de Shimón. Si son grandes, les tiene que pagar todo de inmediato. Si son pequeños, no les tiene que pagar todo de inmediato porque no puedes darle dinero a niños pequeños, pero sí que le haga ¿qué? Segulá. Es un tipo de fideicomiso que ahí meta el dinero. Pero, dice Kulmina Bara, está diciendo, si un padre golpeó a sus propios hijos e hijas, está exento de pagar, ya sea pequeños, ya sea grandes. Contradicción, dice la Gemara. En la baraita anterior vimos que cuando son grandes, tiene que pagar de inmediato, ¿sí? Inclusive en sus propios hijos, ¿sí? Sus propios hijos tienen que pagarle de inmediato. En la baraita anterior, la primera llamémosla así, tienen que pagarle de inmediato. Si son pequeños, y hacerla en segulá. Y aquí vemos, no. Eso es nada más si son de otros. Pero si son tuyos, está exento completamente. Contradicción entre la primera baraita y esta segunda que acabamos de leer. Dice la Gemara, hambre lo kashia. Kan, que se mujim shulchano, kan, que se mujim shulchano. Dice la Gemara, no hay pregunta, te voy a explicar por qué. La segunda baraita está hablando, ¿sí? Inclusive en hijos grandes, como dijimos, pero cuando los hijos grandes todavía están dependiendo ¿de quién? Del padre. O sea, el padre los alimenta todavía. Entonces, a pesar de que son grandes, no son independientes. Entonces, como no son independientes y dependen del padre, es como si fuese que son todavía, ¿qué? Chiquitos, y por lo tanto, mejor dicho, es como si fuese, ya que dependen del padre, por lo tanto, si el padre le golpeó a ellos, es como parte del padre y por ende el padre está exento en pagar. Sin embargo, la primera varita está hablando en un caso que los hijos no son dependientes del padre de manera en la parnasá, el sustento, sino son independientes. Y por lo tanto, en ese caso, ya que son independientes, son como separados del padre, y si el padre los golpeó, a pesar que son sus propios hijos, sí tienen que pagar. Si son grandes de inmediato y son chicos, tienen que hacer como un fideicomiso. Pregúntale además un segundo, no me cuadra. Le daba y le meita bla, de bai mezoné. אפילו למד אמר יכול עליו לומר לעבד עשני ונזנך הנמילי בעבד כנעני דאמר לעבד אביתה כולי יומר לאור תזיז שכר ואכול אבל עבד יריד הכתיב כי טוב לו עמך ומאכל עמך ומשתה לא כל שכן ביתו כדאמר רב de Rabula לא נצטרכה אלא להעדפה חנמי לא נצטרכה אלא להעדפה. La Gemara pregunta lo siguiente: ¿qué me acabas de decir? Que la primera varita está hablando en un caso, la primera varita que te dice que una persona que le golpeó a sus propios hijos sí tiene que pagar cuando es grande de inmediato y cuando es chico va a ser un fideicomiso. Está hablando en un caso que los hijos en Semujim Shulchano, los hijos son independientes, ¿sí? Ellos traen su sustento propio y por eso tienen que pagar. Dicen así, es así, no entiendo la segunda parte de esta misma baraita. ¿Qué dice la segunda parte de la baraita? Una persona que golpea a su hija pequeña, al final de la baraita que dijimos, ¿sí? Una persona que golpea a su hija pequeña está exento. Y no nada más que está exento, sino que si si otros golpearon a su hija, si Rubén golpeó a la hija de Shimón, ¿el dinero va para quién? Para el papá. Así vimos al final. Dice la Gemara un segundo. Pero si tú me dices que el caso de esta baraita es cuando los hijos y las hijas son independientes y no dependen del papá, dice la Gemara, pues si no dependen, es separada, entonces debería ser que el papá le tiene que dar el dinero a quién? A ella. Si es chiquita, hacer una segulá, y si es grande, pagarle cash de inmediato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si es independiente, pues ¿quién la alimenta a ella? Ella se tiene que encargar. Entonces, si ella se tiene que encargar, pues dale el dinero para que se pueda ella con eso alimentarse. Y explica la Gemara más. Dice la Gemara, mira, te voy a explicar. Un esclavo con su amo, un esclavo kenanita, ¿sí? Hay una opinión que dice que el amo le puede decir a su esclavo, mira, sigue trabajando para mí y no te voy a alimentar. O sea, que a pesar que no lo alimenta, puedes seguir obligándolo a trabajar. ¿Y eso es por qué? Porque le puedes decir, sí, sigue trabajando para mí, no te alimento, y en las noches ve a pedir dinero, te doy un tiempito para que vayas a pedir dinero para que tú alimentes. Pero todo esto es únicamente en esclavo keranita, pero un Eved Ibrí está escrito Kitov lo imaj, en un esclavo hebreo, Tov lo imaj tiene que ser
tiene que estar placentero y tiene que irle bien igual que tú. No puede comer poquito, y magbe mishte, ni magbe manjal, tiene que comer lo mismo que tú. Y si un neve de es así, colchiquen en qué, un segundo, antes del colchiquen. Y por eso en un neve de no puede decirle, le amo al esclavo, en un neve de no puede decirle, ¿sabes qué? Sigue trabajando para mí, no te alimento. Si trabaja, lo alimenta. Y si no trabaja, si no lo alimenta, no trabaja. Dicen, si es así un neve de colchiquen en qué, en su hija. Entonces vuelvo a preguntarle a Gemara, si no lo está alimentando, o sea que la mujer es independiente, el trabajo de ella no pertenece a el padre. Y por ende debería ser que una jabalá, ¿qué es jabalá? Una herida debería ser que para quién, para ella. Entonces, ¿por qué la varita me dice que en este caso, cuando es una hija, está exento? Si es independiente. Responde la Gemara, no, ¿sabes qué? Te voy a explicar por qué. Como dijo Raba, hijo de Rabula, en otro lugar. Él dice que aquí estamos hablando de una ketaná que definitivamente es independiente, o sea que el papá no la está alimentando y sustentando, ¿sí? Y lo que nos dice la Mishnah es para el excedente. Explico qué pasa cuando la mujer está haciendo trabajo, masea dea, pero el masea dea, el de ella, está por extra del mesonot. Por decir, para el sustento ella necesitas mensual 100. Y ella con su trabajo está ganando ¿cuánto? 150. Se tiene un excedente de ¿cuánto? De 50. ¿Eso para quién es? Para el papá. Entonces aquí también podemos decir que en la primera varita, cuando nos dice que está exento, se refiere cuando hay un excedente de su masea de su trabajo, que está por encima del sustento, que en este caso el papá recibe, o sea, el shevet definitivamente debería de ir ¿para quién? Para la hija, pero ya que hay un excedente, ¿sí? Entonces en este caso, ese excedente, ese valor de excedente, el papá va a estar exento de pagar. ¿Por qué? Porque todo lo que se merece la hija, todo lo que se merece la hija es únicamente lo que es paralelo a su trabajo, pero lo necesario para su alimento, mejor dicho. Pero el excedente ya es del papá, por lo tanto, si el shevet ya está por encima, ya es excedente, ahí sí va a estar el papá exento en ese valor. Eso es lo que se refiere, para el tema del excedente. Sigue la Gemara analizando lo siguiente. Hambre, kikamafsi, kikakapid, במי דקחסר, במי דעתם מעלמא לא כפיר. והמציאה דמעלמא קאטילו וככפיר, אמר רווחה דקאטילו מעלמא ולתלו צרה דגופה ובגבה כפיר. אבל חבלה דאית לצרה דגופה ומעלמא קאטילו לא כפיר. והאטם דאית לצרה דגופה ומעלמא קאטילה וככפיר, דקתן נבלות אלה אחרים שחבלו בהם חייבים ניתן לוויה. אמר האטם דגברא קפדנהו, דאין סמוכים על שולחנו, אפילו במי דעתי לו מעלמא כפיר. de lo gabra capdanahu de hace mujim al shulchano ki kakapid bemi de kajasarle y mi dati lo me alma lo capid. Escúcheme, ahorita la Gemara se enfoca en la segunda varita. La segunda varita que dijimos que está hablando en un caso, smujim o no smujim, sí smujim. En la segunda varita estamos hablando en un caso que los hijos son smujim al shulchano, son dependientes de la mesa del padre, o sea que el padre está sustentándolos y alimentándolos, ¿sí? Y por eso dijimos que el padre no tiene que pagar en el caso que él mismo los golpeó a sus hijos. ¿Por qué? Porque son dependientes como parte del padre, por eso no tiene que pagar shevet en ese caso. Pero, mencionamos en esta misma varita, ¿qué pasa si otras personas golpean a esos hijos? Si Reubén golpea a los hijos de Shimón, en ese caso nos dijo la varita, ahí sí tienen que pagar el golpeador. Y por ende, si los hijos son grandes, se le da a los hijos directamente el cash, de inmediato. Y son pequeños, se le hace ¿qué? Una segula. Dice, no entiendo. Si estamos hablando en un caso que los hijos son dependientes, son smujim shulchano, pues el dinero que Reubén, si Reubén le golpeó a los hijos de Shimón, no tiene que ir para los hijos de Shimón, sino tiene que ir ¿para quién? Para el papá, para Shimón. ¿Por qué? Porque los hijos dependen de Shimón, entonces deberías de pagarle a Shimón. Dice la Gemara, te voy a explicar. Cuando el padre le importa que el hijo no agarre el valor del shevet, de la incapacidad, ¿sí? del desempleo, y quiere quedárselo él, cuando él va a perder dinero, ¿sí? O sea, cuando él le pegó a su hijo, que si tú lo obligas a pagar, él está ¿qué? Perdiendo dinero. Ahí es cuando él dice, ¿sabes qué? No quiero pagarle a mi hijo. Pero cuando hay un shevet que hay que pagar y él no está perdiendo, el papá no está perdiendo dinero, a él no le importa, no le molesta que se lo des a quién, al hijo. Y por lo tanto, en el caso que Reubén golpeó a los hijos de Shimón, que ahí en este caso
Shimon, el padre de los hijos, no está perdiendo dinero, pues no le molesta que lo reciban los hijos. Entonces, ¿cuál es tu pregunta? ¿Por qué si son Smuchim Shulchan si dependen del padre, por qué tienen que pagarle a los hijos y no al padre? No, porque en este caso, ya que no es un caso que el padre mismo tiene que pagar a los hijos y no tiene que perder dinero, no le importa, no le molesta, como que lo perdona y autoriza que ese pago sea directamente hacia sus hijos. Dice la Gemara, un segundo, esto no me cuadra, que tú me acabas de decir que mientras que el papá no pierde dinero de algo, no le importa que esa ganancia sea para quién, para el hijo, a pesar que le debería llegar a él. No me cuadra, ¿por qué Metzia? ¿Qué pasa cuando su hijo, el hijo de una persona, encuentra un objeto perdido? ¿Sí? ¿A quién le pertenece esa Metzia? ¿Al hijo o al padre? Al padre. A pesar que ¿qué? A pesar que depende del padre. Mejor dicho, no a pesar, por el hecho que depende del padre, ¿sí? Por eso le pertenece ¿quién? Al padre. Dicen, no, pero según lo que me acabas de decir, no debería pertenecer al padre. ¿Por qué? Porque me acabas de decir que cuando el papá no está perdiendo dinero, pues no le importa y se lo cede al hijo. O sea, aquí el papá no está perdiendo dinero, es un objeto que encontró el hijo y no es que le está cobrando algo al padre. O sea, debería ser que el padre no le debería importar en este caso y debería cederlo a favor de quién, del hijo. Entonces, ¿por qué la varita me dice por qué la alajá en este caso es que se le da al padre? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Escuchen bien. Dice la Gemara, una ganancia que viene de fuera, ¿sí? O sea, no tiene que pagar el padre, una ganancia que viene de fuera. Y el hijo no pasó un sufrimiento, ahí el papá sí le molesta, ¿sí? Pero cuando es una herida, que la ganancia no obstante viene de fuera, pero el hijo sufrió, ahí es cuando el papá dice, ¿sabes qué? Te lo cedo a ti. Por tanto, Metzia, a pesar que el papá no pierde, si no viene de fuera, pero el hijo no sufrió. ¿Sabes qué? Dice el papá, eso viene para acá, dámelo para acá, ¿sí? Sin embargo, en el caso de la herida, viene de fuera la ganancia, pero el hijo sufrió. Dice, papá, ¿sabes qué? Te lo cedo porque tú sufriste. Dice la Gemara, no me sigue cuadrando. ¿Por qué? Porque en la primera varita que mencionamos antes, que dijimos, que en el caso de una ketaná que fue golpeada, o sea, una ketaná, una hija chiquita de quién? Una hija chiquita de Shimón. Fue golpeada por quién? No por su padre, no por Shimón, sino por Reubén. Dijimos que ¿qué? Bueno, un segundito. Dijimos de que en este caso está exento mejor dicho, si el papá le pega a su hija pequeña en la primera varita que dijimos, está exento de pagar. Y no nada más eso, que si otra persona le pegó a esa hija chiquita, o sea, si Reuben le pegó a la hija chiquita de Shimón, todo el dinero de eso va para quién, o el dinero va para quién, para el papá, para Shimón. Será un segundo, fijémonos qué pasa en este caso. En este caso, que fue golpeada la hija, ¿por quién? Por otro, por Reuben. Entonces la ganancia viene de fuera y el papá no pierde. Y adicionalmente la hija sufrió. Entonces debería ser ¿para quién? Para la hija. ¿Y qué me dice la varita? Que en este caso que es para el papá. ¿Por qué? Porque es mujim o lo que tú quieras. Dice, no, es mujim o no es mujim, independientemente de lo que es, que acabamos de decir, que si es una pérdida, que si no hay pérdida para el papá y es una ganancia de fuera, y adicionalmente la hija sufrió, el hijo sufrió porque se va a pagar el hijo. Entonces no entiendo. Dice la hermana, no, te voy a explicar. Ahí en esa varita no me preguntes de esa primera varita, porque si recuerdan la primera varita, ¿cuál es el caso? Cuando los hijos no son smujim. No son smujim a Shulchan Aruch Shel Aviv, no dependen de la mesa del padre, son independientes. Entonces, si son independientes, cuando es una hija chiquita o hijo chiquito y son independientes, ¿el papá es una buena persona o no es una buena persona? Es un papá rencoroso, un papá no tan bueno, para no decir malo, ¿sí? Como una niña chiquita, un niño chiquito lo va a dejar sin comer. O mejor dicho, no sin comer, lo vas a dejar independiente, que ellos se arreglen. Es un papá ¿qué? Un papá rencoroso, un papá bravo, un papá malo. ¿Sabes qué? Entonces en este caso, ya que es un tipo de papá así, también cuando viene el dinero de fuera, el papá no tiene dinero y el papá no está perdiendo, él le importa y dice, no, yo quiero que eso sea para mí. ¿Por qué? Porque el papá es ¿qué? El papá es un papá malo. O sea, a pesar que la niña sufrió y a pesar que el dinero no lo está perdiendo el papá, sino viene de fuera, vemos que el papá es un tipo de papá malo porque está que no le está dando de comer. El hecho que es malo, también va a decir, no, en este caso no le cedo el dinero a mi hijo, a mi hija, sino lo quiero tener yo. Por eso en este caso está obligado, se le da el dinero a quién, al papá. Pero en un caso que los hijos dependen del padre, ¿sí? Como el caso de la segunda varita, que ahí vemos que el papá no es un padre rencoroso, no es un padre malo, pues en este caso sí podemos decir que lo dijimos antes, que cuando que todo lo que el papá le molesta, que no le cedan al hijo el dinero, es únicamente cuando él mismo tiene que pagar, o sea, cuando él golpeó. Pero si otros golpearon y el hijo sufrió, ahí va para quién,
va para el hijo. Dice la Gemara, Mai Segular, Hasda Amar Sefer Torah, Rabba Una Amar, Dikla de Agil Minet Hambre. Mencionamos anteriormente que en diferentes casos, cuando son chiquitos, se le hace una segulá, ¿sí? No se le paga de inmediato al niño. Si son hijos grandes en diferentes circunstancias, se le paga directamente al hijo grande el dinero. O sea, si Reubén le golpeó al hijo de Shimón, o en unos casos cuando Shimón, dependiendo si someja a Shulchan o no, Shimón le pegó a su propio hijo, si es grande, le paga directamente, ¿sí? Y en otros casos, cuando es chiquito, pues en ese caso no se le paga directamente porque es un niño chiquito, sino se le hace un fideicomiso, una segula. ¿Qué segula se le hace? Dice la Gemara, dos opiniones, mejor dicho. La Bajazá dice se le compra un Sefer Torah con ese dinero. ¿Para qué? Para que cuando crezca, mejor dicho, mientras que está creciendo, cuando es chiquito, estudie Torah, y eso es el fideicomiso más grande que hay. Sí, el trust más grande que hay, lo mejor que hay, porque va estudiando, la mejor inversión, una inversión segura. Rabba Barrabuna dice, no señor, ¿qué se le compra? Se le compra una palmera con frutos, ¿sí? Para que el hijo pueda estar, ¿qué? Comiendo de esos frutos. Ese es un fideicomiso, o sea, un fideicomiso material, llamémoslo así. Sigue diciendo la Gemara, Vejena Marresh Lakish, los dictator le la Shevach Neurim Bilvad. Dice la Gemara, ahorita la Gemara vuelve a lo que vimos antes. ¿Qué? Dice la Gemara, también Resh Lakish dice que todo lo que un papá recibe ganancias, ¿sí? Es únicamente Shevach Neurim, por Kiddushin, por venderla como esclava, etc. Pero respecto a cuando la hirieron, cuando la golpearon, el papá no recibe, sino ¿quién recibe? Ella. Como dijo Rab antes, dice la Gemara, también Resh Lakish así opina. Rabbi Yohanan, sigue diciendo la Gemara, Rabbi Yohanan, Filu Petzia. Rabbi Yohanan viene y dice, no, el papá tiene el derecho de recibir también los pagos por la herida de ella, de la hija. Pregunta la Gemara, Petzia salca de Ataj, Filu Rabbi Elazar lo camibaya le, el ajabalá de afhatami kaspa. Aval Petzia de lo afhatami kaspa, lo camibaya le. Marabse Bajanina, Shepatzaa befanea beafhatami kaspa. Rabbi Yohanan dice, repito, Rabbi Yohanan dice que el papá tiene derechos en recibir también por una herida que le hicieron a la hija. O sea, Resh Lakish dice como Rab que tiene derecho a recibir el papá por Kiddushin, por venta de esclava, pero no por heridas. Viene Rabbi Yohanan y dice, no, también por heridas el papá recibe. Ahorita Petzia, el lenguaje Petzia normalmente se refiere a una herida pequeña en un lugar que no se ve y por ende no devaloriza el valor de la hija, ¿sí? A pesar que va a dejar una cicatrización y va a dejar una marca y todo, pero como es un lugar oculto, no lo desvaloriza a la hija. Se pregunta la Gemara, no me cuadra. Tú me dices que el papá recibe dinero por una petzia, o sea, por algo tan light así que no devaloriza el cuerpo de ella. No me cuadra, porque también Rabbi Elazar, que vimos antes, que tuvo duda al respecto, toda su duda es cuando le hicieron a la hija un golpe que sí se devaloriza el valor de ella, o sea, un golpe fuerte, un golpe que es expuesto, en un lugar expuesto, visible, ¿sí? ¿Y por qué? Explico, porque toda su duda era, como explicamos antes, ya que el papá puede venderla como esclava, pues cuando se devaloriza, estás causándole que pierda el papá. Pero todo esto es cuando se desvaloriza, ¿sí? Pero en este caso, que Rabbi Yohanan dice Petzia, no se desvaloriza. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo puede ser que Rabbi Yohanan dice que eso sí va a ir para el papá? Repito, también Rabbi Elazar, que tiene duda, dice que puede ser que sí, es cuando hay una devalorización, una depreciación, ¿sí? Cuando es una herida fuerte, expuesta, etc. Pero aquí una petzia, que es algo chiquito, en un lugar que no se ve, no hay depresión, entonces en este caso no debería del papá merecerse nada. Dice la Gemara, explica la Gemara, mejor dicho, Rabbi Yossi Bar Hanan explica, no, Rabbi Yohanan cuando dice eso, está hablando en un caso de una herida que se le hizo en la cara, no como entendimos antes, que es una herida en un lugar oculto, no expuesto, que no hay depreciación, sino en la cara, y definitivamente sí hay depreciación del valor del cuerpo, y por lo tanto, saldría que Rabbi Yohanan opina como uno de los lados de la duda de Rabbi Elazar, que ya que el papá puede venderla como esclava, ahorita que tú le hiciste esta herida, pues ¿quién está perdiendo aquí? Está perdiendo el papá, que ahorita hay una depreciación. Entonces, por eso dice Rabbi Yohanan que en este caso sí va para el papá. Sin embargo, como dijimos, Resh Lakish discute y también Rab, al principio de la clase, discute, como ya explicamos, sus razones. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.